Y esto es lo que empieza a suceder cuando dejas de caminar como si Dios estuviera lejos y empiezas a vivir como si Él estuviera justo donde siempre ha estado, dentro de ti, porque no es que lo hayas perdido, es que te convenciste de que no estaba. La vida, el ruido, los problemas, el miedo, todo eso se fue apilando sobre tu espíritu, cubriendo esa chispa que un día te hizo temblar de fe. Pero esa chispa sigue ahí, no se apagó. Solo la cubriste con tantas dudas que olvidaste que eras portador de lo eterno. Charles Stanley lo dijo tantas veces. La voluntad de Dios nunca te lleva a donde su gracia no pueda sostenerte. Pero si no lo recuerdas, vives como si todo dependiera de ti. Y esa es la mentira que te roba la paz. Porque hay un momento, sí, hay un instante exacto en el que algo dentro de ti ya no se conforma con seguir sobreviviendo. Un momento en que tu corazón deja de negociar con el miedo y empieza a preguntar, ¿y si ya tengo todo lo que necesito? Tú no llegaste hasta aquí por inercia. Estás aquí porque hay algo en ti que se rehúsa a morir dormido. Esa voz que te habla en los silencios más profundos, esa que no grita pero tampoco se apaga, no es imaginación. Es dirección. Es el susurro de aquel que te formó, de aquel que nunca se fue. Y si estás cansado de mendigar respuestas, tal vez es porque llegó la hora de reconocer que siempre las has llevado contigo. Pero para escucharlas, tienes que callar el ruido. Tienes que dejar de pedir permiso para ser guiado y empezar a caminar como alguien que ya está siendo guiado. No necesitas pruebas, ya fuiste sellado. No necesitas confirmaciones externas. Lo interno ya te está empujando. Pero te has estado resistiendo porque no encaja con lo que te dijeron que era la vida espiritual. Te dijeron que era un esfuerzo, un sacrificio constante, una búsqueda interminable. Pero Charles Stanley lo vivió diferente. No es búsqueda, es entrega. No es lucha, es rendición. No es alcanzar algo nuevo, es recordar algo eterno. Y eso, amigo, eso cambia absolutamente todo. Cuando recuerdas que Dios habita en ti, tu lenguaje cambia. Ya no dices no puedo, dices si Él está en mí, entonces Él puede. Ya no dices no sé qué hacer, porque sabes que su sabiduría fluye desde tu interior cuando callas lo suficiente para escucharla. Ya no dices estoy solo, porque la soledad se convierte en comunión cuando te das cuenta de que cada silencio es una conversación pendiente con el Creador. Charles Stanley solía decir que Dios no necesita altavoces para hablarte, necesita que le hagas espacio. ¿Estás listo para hacerle espacio? No es cuestión de que empieces a actuar como si tuvieras fe. Es cuestión de que recuerdes que la fe es tu naturaleza espiritual. Esa fuerza que te ha sostenido cuando todo te empujaba a caer, esa paz que aparecía cuando no había lógica, esa certeza en medio de la noche más oscura, no venía de ti, venía de Él. Y si vienes de Él, no puedes estar desconectado de su poder. Solo puedes estar distraído de su voz. Porque el gran engaño de este mundo no es que Dios no exista, es que está muy lejos. Pero no lo está. Está en el suspiro que das cuando te rindes. Está en ese pensamiento que no puedes explicar, pero que te lleva directo a la verdad. Está en ese impulso que te hace seguir aun cuando todo te dice que pares. Charles Stanley lo llamaba la dirección invisible. No se ve, no se razona, se discierne. Y esa dirección está viva en ti. Solo tienes que dejar de ignorarla. No te estoy hablando de una motivación emocional. Te hablo de una activación espiritual. El enemigo no teme a tus lágrimas ni a tus quejas, pero tiembla cuando recuerdas que dentro de ti habita Dios mismo. No es una imagen, no es una idea, es una presencia viva. No tienes que llamarla con rituales, tienes que abrirle paso. No tienes que convencer a Dios de que te use, Él ya te diseñó para eso. Lo que tienes que hacer es dejar de convencerte de que no puedes. Y aquí es donde empieza el giro. Porque el día que dejas de buscar aprobación y empiezas a vivir en obediencia, todo se reordena. Las puertas que estaban cerradas se abren no porque las fuerzas, sino porque ahora caminas en la misma frecuencia del que las diseñó. Tu presencia deja de ser accidental. Tu voz deja de ser duda. Tu caminar deja de tambalear. Ya no andas por vista, andas por convicción. Porque sabes quién te sostiene.
Ya no tienes que esperar a sentirte listo. La disponibilidad vence al miedo. Charles Stanley nunca esperó perfección para moverse, solo esperó instrucción. Y cuando la escuchaba, obedecía, sin negociar, sin postergar. Porque él sabía que el tiempo de Dios no se mide con relojes, se mide con corazones dispuestos. Y eso eres tú. No porque seas el más sabio, sino porque estás dispuesto. No porque tengas todas las respuestas, sino porque reconoces la voz que sí las tiene. Y en esa disposición todo cambia. Porque el poder no se presta a los inseguros, se manifiesta en los que se rinden. El que se rinde no es el que pierde, es el que gana en el reino. Porque rindiéndote a la voluntad de Dios, entras en el ritmo de lo eterno. Ya no empujas la vida, fluyes con ella. Ya no fuerzas conexiones, las reconoces. Ya no persigues validaciones, caminas en identidad. Y esa identidad no se grita, se transmite. En tu lenguaje, en tu mirada, en tu paz. Ya no necesitas demostrar nada. Porque cuando caminas alineado, el mundo lo nota. Entras a una habitación y la atmósfera cambia. No porque eres más, sino porque llevas más. No porque sabes todo, sino porque hablas desde una fuente que no se agota. No porque te aplaudan, sino porque sabes que cada paso que das tiene respaldo celestial. Y eso no se puede fingir. Eso solo se puede recordar. Recuerda, ese es el llamado. No hagas fuerza por cambiar. Recuerda lo que ya eres. No busques lo que ya tienes. Redescúbrelo. No trates de convencer a otros. Convéncete a ti mismo. Porque cuando caminas con esa convicción, te vuelves prueba viva de que Dios nunca se fue. Y lo que antes te quebraba, ahora te moldea. Lo que antes te detenía, ahora te lanza. Porque ya no eres una versión incompleta. Eres un canal dispuesto. Y sí, puede que tus manos tiemblen, puede que tu voz se quiebre, pero cada paso que das en obediencia pesa más que todos los gritos de tu duda. Porque no caminas solo. Nunca lo hiciste. Solo lo olvidaste. Hoy es el día de recordar. Hoy es el día de dejar de negociar con el miedo y empezar a obedecer al susurro. No porque lo entiendes todo, sino porque confías en quien lo entiende todo. Dios no está esperando que te conviertas en alguien especial para usarte. Ya te hizo especial desde antes que nacieras. No te está probando para ver si eres digno. Ya te hizo digno por su gracia. Lo único que está esperando es que digas, estoy disponible. Porque ese sí, en medio del temor, vale más que 1000 promesas vacías. Ese sí es el inicio de todo lo que el cielo ha estado esperando para liberar sobre ti. Así que escucha, no con los oídos, sino con el alma. Porque lo que viene no es un mensaje motivacional, es un recordatorio celestial. No se trata de lo que puedes lograr. Se trata de lo que ya fuiste creado para manifestar. No tienes que correr, solo tienes que avanzar. No tienes que impresionar, solo tienes que alinearte. Porque cuando te alineas, el universo responde. No por mérito, por coherencia. Porque el que camina con Dios, camina con dirección. Y la dirección correcta no siempre es la más fácil, pero siempre es la más poderosa. Porque no sigues un mapa, sigues una voz. Y esa voz no se equivoca. Solo espera que confíes lo suficiente para seguirla. No importa si tiemblas. No importa si otros no entienden. Si Dios lo dijo en tu interior, entonces es suficiente. Actúa. No cuando entiendas. Actúa cuando escuches. Porque el acto de obediencia es lo que activa el milagro. Ese es el secreto. No lo que haces, sino desde dónde lo haces. No lo que dices, sino desde qué corazón lo dices. No lo que aparentas, sino lo que portas. Y tú portas poder. El mismo que habló el universo a la existencia. El mismo que levantó a los muertos. El mismo que transformó a cobardes en apóstoles. Ese poder está dentro de ti, esperando que recuerdes. Porque cuando recuerdas, despiertas. Y cuando despiertas, te conviertes en una amenaza para todo lo que te quiso ver dormido. Hoy es ese día, el día en que todo puede empezar a ordenarse. No porque afuera cambie,
sino porque por fin te diste cuenta de quién vive dentro de ti. Camina como si llevaras el cielo dentro, porque lo llevas. Decide como si ya tuvieras el respaldo, porque lo tienes. Y vive como si ya fueras suficiente, porque en Cristo siempre lo fuiste. Cuando uno empieza a vivir desde la alineación, no es el mundo el que cambia, eres tú. Y eso cambia todo. Cambia la forma en que caminas, en que miras, en que decides. Cambia la manera en que respondes al dolor, al rechazo, a la espera. Cambia lo que antes te hacía correr, lo que antes te hacía temer, lo que antes te hacía sentir que aún no estabas listo. Y es ahí donde sucede algo sagrado. Las puertas que antes parecían cerradas no necesitan ser forzadas, se abren solas. No porque todo afuera se haya acomodado, sino porque tú finalmente te alineaste con lo que llevas dentro. Tu presencia empieza a hablar antes que tus palabras. Tus ideas ya no son solo pensamientos, se convierten en mensajes. Tus silencios ya no son vacíos, se vuelven declaraciones. Porque cuando uno está alineado con el cielo, no necesita gritar, necesita ser. Y eso basta. Hay un peso nuevo en ti. No el peso que cansa, sino el que afirma. Tus pasos no hacen ruido, pero dejan huella. No necesitas correr detrás de oportunidades, porque cuando te alineas, las oportunidades te reconocen. Es como si algo invisible se hubiera activado y ahora el mundo supiera que estás listo. Pero no se trata de suerte. Se trata de coherencia. De esa coherencia que viene cuando dejas de vivir desde la herida y empiezas a vivir desde el espíritu. Y sí, cuesta. Cuesta dejar el viejo yo que se alimentaba del miedo. Cuesta soltar el hábito de buscar aprobación. Cuesta dejar de justificarte. Pero más cuesta quedarte pequeño sabiendo que fuiste hecho para mucho más. Porque hay una fuerza que comienza a moverse cuando tú te detienes a escucharla. Es sutil, no grita, no exige, pero insiste. Y si te atreves a callar el ruido por un momento, la escuchas. Es Dios recordándote que no viniste a sobrevivir. Viniste a manifestar algo eterno. No necesitas saber cómo va a terminar. Solo necesitas dar el siguiente paso. El primero. Ese que parece pequeño pero que en el cielo es enorme. Porque en el mundo de lo espiritual, la obediencia pesa más que el control. Dios no está esperando tu perfección, está esperando tu disponibilidad. Y esa disponibilidad no se demuestra con palabras grandes. Se demuestra con acciones silenciosas. Con ese movimiento que haces cuando nadie te aplaude. Con ese sí que das en privado. Con esa decisión de volver a intentarlo, aunque nadie más lo entienda. Cuando actúas desde la obediencia, no necesitas forzar nada, porque lo divino empieza a colaborar contigo. Personas aparecen, caminos se abren, ideas llegan, recursos fluyen. Y no porque mágicamente el universo te deba algo, sino porque tú dejaste de resistirte a quien en verdad eres. Y cuando eso pasa, algo en ti cambia para siempre. Ya no necesitas competir, necesitas contribuir. Ya no te urge convencer, simplemente caminas como quien ya fue convencido. Porque una persona alineada no se mueve por ansiedad, se mueve por asignación. Y esa asignación no siempre se siente cómoda, pero siempre te transforma, te despierta, te afina, te recuerda. Imagina por un momento a alguien que ya no se disculpa por su fuego, que no entra a una habitación buscando atención, pero su sola presencia transforma el ambiente. No porque hable fuerte, sino porque su vida ya es un mensaje. Porque cuando abre la boca, sus palabras no vienen del ego, vienen del espíritu. Y cuando guarda silencio, su silencio también predica. Esa clase de persona no necesita demostrar, no necesita manipular, no necesita gritar para que lo escuchen. Simplemente camina con la autoridad de quien sabe que no está solo, de quien ya no busca pertenecer porque ya entendió que pertenece al cielo, que su identidad no está en lo que hace, sino en lo que es. Y lo que es, viene de Dios. Hay algo poderoso en alguien que camina desde esa conciencia. Porque no solo cambia su vida, cambia todo lo que toca. Su forma de mirar ya no juzga, observa. Su forma de hablar ya no hiere, revela. Su forma de decidir ya no se guía por el miedo, sino por la paz. Y aunque sigue teniendo dudas, no se queda atrapado en ellas.
Porque recuerda. Y ese recuerdo es su fuerza. Recuerda que fue enviado. Recuerda que fue equipado. Recuerda que fue escogido. No por méritos, sino por propósito. Y si tú estás escuchando esto, no es por casualidad. Tal vez tú también has sentido ese llamado. Esa incomodidad santa. Esa sensación de que ya no puedes seguir viviendo como antes. De que hay algo dentro de ti que clama por más. Tal vez estás esperando una señal, una palabra, una confirmación. Bueno, aquí está. Este es tu momento. No porque todo esté listo, sino porque tú lo estás. No porque ya tengas todas las respuestas, sino porque ya tienes suficiente para comenzar. Deja de decir algún día. Deja de pensar que necesitas más tiempo. Lo que necesitas es decisión. Porque cada vez que postergas, una parte de tu propósito se enfría. Cada vez que dices después, otra voz dentro de ti se apaga. Y esa voz, escúchame bien, no es cualquier voz. Es la voz del Dios que habita en ti. Es la voz que te dice, levántate. Es la voz que te recuerda que ya fuiste activado. No estás esperando un milagro. Tú eres el milagro. No estás esperando que todo cambie. Todo está esperando que tú cambies. Que recuerdes quién eres. Que recuerdes lo que ya se te entregó. Que dejes de pedir permiso y empieces a caminar como alguien que ya fue enviado. Porque tú fuiste elegido. No porque seas perfecto, sino porque estás disponible. Y ahora el mundo no necesita otra teoría. Necesita tu convicción. Necesita tu fuego. Necesita verte caminar como alguien que ya sabe quién lo envió. Cada paso tuyo puede ser una predicación. Cada silencio tuyo puede ser un recordatorio. Cada mirada tuya puede ser un despertar. Porque cuando tú recuerdas quién eres, los demás también comienzan a recordar. Porque tú no viniste a entretener, viniste a encender. Y si todavía dudas, si todavía te preguntas, ¿será este el momento? Déjame decirte algo con claridad absoluta. Sí, lo es. No porque lo sientas, sino porque el llamado ya fue hecho. Y ahora solo queda que tú respondas. No necesitas prometer nada. No tienes que probar quién eres. Solo necesitas caminar como quien ya lo recordó. Que tu andar sea tu declaración. Que tu forma de vivir sea la prueba. Que cada paso diga, Dios vive en mí y se nota. Porque ya no es tiempo de palabras vacías. Ya no es tiempo de postergar el propósito. Ahora es el tiempo de encarnar, de ser, de reflejar. Porque el mundo no será transformado por discursos, será transformado por vidas alineadas. Por hombres y mujeres que caminen desde la verdad, que vivan desde la conciencia, que amen desde la fuente. Y tú estás llamado a eso, a ser la excepción, a ser el eco, a ser la evidencia de que Dios no está lejos, está dentro. Así que deja que tu vida predique, deja que tu silencio hable, deja que tu fuego alumbre. Porque cuando eso sucede, no hay fuerza en este mundo que pueda detenerte. No hay oscuridad que pueda resistirte. No hay estructura que pueda limitarte. El hombre o la mujer que recuerda quién camina con él ya no necesita permiso. Solo necesita dar el siguiente paso. Y ese paso, por más pequeño que parezca, puede ser el inicio de una revolución invisible. Una revolución de conciencia, una revolución de espíritu. Una revolución que no necesita aplausos porque tiene propósito. Así que camina. Camina como quien ya fue enviado. Camina como quien ya fue respaldado. Camina como quien ya fue liberado del miedo. Porque lo fuiste. Y si no lo sabías, hoy lo sabes. No estás roto. Estás siendo reconstruido. No estás perdido. Estás siendo reenfocado. No estás esperando dirección, ya tienes una. Hacia adelante. Siempre hacia adelante. Con paz, con certeza, con propósito. Y si alguna vez vuelves a dudar, recuerda esto. Dios no te eligió por error. Te eligió con intención. Te eligió sabiendo tus heridas, tus caídas, tus vacíos. Y aún así, te eligió. Porque tu historia, con todo y sus sombras, sigue siendo necesaria. Porque tu voz, con todo y sus pausas, sigue siendo poderosa. Porque tu vida, con todo y sus procesos, sigue siendo un canal para lo eterno.
Así que no calles, no te escondas, no te apagues, porque el cielo te respalda, el cielo espera, el cielo confía. Y ahora te toca a ti confiar también. Hoy es el día, este es el momento, tú eres la respuesta. Y lo que llevas dentro no es una promesa futura, es una asignación presente. Vive como alguien que lo sabe, camina como alguien que lo recuerda, arde como alguien que fue encendido por el cielo mismo. Y que cada paso tuyo sea la prueba viva de que Dios está aquí, dentro de ti, y se nota.